Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a cada uno de aquellos que nos saludan en esta tarde, que se conectan con nosotros, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo de adoración hermoso con el Señor. Y es cierto, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras no nos falte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos más que bendecidos. Así que en esta tarde, comparta su video. Quiero hablarle hoy a la audiencia, ¿verdad? Los que se conectan con nosotros, ¿verdad? Bendecimos tu vida. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga a la casa de Dios, al pueblo de Dios, de los que están aquí. Y solo para decirles, ¿verdad? Lo que pasa es que nos estamos conectando a las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque estamos dejando el tiempo de alabanza y adoración para la iglesia, para nosotros. Yo creo que este es un tiempo donde Dios quiere, a los que estamos aquí, ¿verdad? En su casa, darnos un tiempo con Él, acercarnos con Él, ¿verdad? Y créame que algo que Dios me hablaba ahorita es de que realmente, ¿verdad? Los muchachos comenzaron y nada más estábamos nosotros. Y quiero decirte, ¿verdad? Que si algo le agrada a Dios es que le adoremos a Él. Venimos a la iglesia y el tiempo de la adoración es para el Señor, el tiempo de la alabanza. Eso es lo que nosotros le damos a Dios cuando venimos, porque viene de nuestro corazón, viene de... Por ahí regálame un Kleenex, Gloria, por favor, hija, y realmente podía sentir, ¿verdad? Que si está Él, la alabanza y la adoración tiene que ser igual. No necesitamos, no necesitamos multitudes, porque el que recibe la adoración y la alabanza es Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos conectándonos ahora para ir directo a la palabra, y todo este tiempo, esta media hora, nosotros empezamos 4:30 aquí en la casa, así que el hecho que nos conectemos a las 5 de la tarde no quiere decir que la iglesia tiene que llegar a las 5 de la tarde. Voy a comenzar regañando. No a usted, los que están aquí, a todos los que nos miran, ¿verdad? Porque muchos en las iglesias acostumbran, han agarrado la costumbre de llegar a veces hasta los pastores. Hoy vamos a regañar hasta los pastores. No, ¿verdad? No los voy a regañar. Es una manera de exhortarlos, algo que Dios me ponía en mi corazón. A mí sí, uno de los tiempos que más me gusta es el tiempo de la oración y la alabanza. Es el tiempo que más me gusta por supuesto que la palabra, pero la palabra es la más importante, pero a mí personalmente me gusta mucho porque es el tiempo donde siento que es un momento de intimidad con nuestro Dios, ¿verdad? Con mi Dios personal. Y hace muchos años yo miraba que muchos, hasta pastores, acostumbran entrar como cuando el presidente va a entrar al lugar de honor. Y no es un lugar, este es un lugar de honor porque el que nos dé el honor es Dios, a nosotros. Y a veces entran ya hasta la hora de la prédica, no les gusta alabar, no les gusta adorar, no les gusta estar. Entonces, es un mensaje para todos aquellos que no les gusta la alabanza y la adoración. Dice la palabra del Señor que Él es el único digno, escúcheme bien, de alabanza y adoración. No la palabra. La palabra no es para Dios. La palabra es para usted y es para mí. ¿Ok? Pero la alabanza y la adoración, el único digno de recibirla, ¿quién dice que es? Dios. Entonces, si nosotros no le damos a Dios lo que Él es digno, entonces, ¿qué le damos en el tiempo de la iglesia? El tiempo de reunión. ¿Qué le damos? Así que este es un mensaje para los pastores que no les gusta adorar y alabar, para los que no les gusta llegar a la adoración y alabanza. Déjame decirte que hay una parte que no le estás dando a Dios, que es el tiempo de la adoración, ¿ok? El tiempo donde tú le adoras, donde tú le puedes expresar con tus palabras del corazón lo que tú sientes por Él, ¿verdad? Ese tiempo donde nos humillamos y algo que Dios me recordaba, este tiempo va a ser muy bueno ahora para nosotros, llegar a las 4:30 y el tiempo de adoración, porque aquí los músicos también, si quieren dejar de tocar, no estamos allá. La gente a veces no entiende, lo hacemos como una ceremonia, muchos cultos se han vuelto como religiosos, como de una manera tan sistemática, y Dios no es un sistema.
¿Ok? Dios no, Dios es de multiformes, de una manera, de muchas maneras Dios se quiere mover. Y era algo que me sentía en este día especial, me di cuenta, wow, sí es cierto, el tiempo de la adoración cuando estamos fuera del video, ¿verdad? Cuando no estamos tan pendientes de eso y podemos tomarnos ese tiempo de intimidad con Dios. Así que yo lo invito, cualquiera que sea tu iglesia, cualquiera que sea donde te congregues, siempre llega temprano a la iglesia para que llegues a adorar al Señor, ¿ok? Y así puedas recibir con esa palabra, con ese tiempo de gozo y con esa alegría, como realmente es donde yo recibo realmente ese que se me quita el miedo, ese temor, esa angustia que todo el tiempo traigo. A veces, la mayoría de veces vengo como inquieta, no es temor, no es como esa inquietud, ese temor a Dios, porque realmente tenemos que predicar la palabra con temor y temblor, con miedo, con ese temor del Señor. Así que en esta tarde les aclaramos, ¿verdad? Porque no se ha puesto ahí, se les ha puesto solo que nos vamos a conectar a las 5, pero nuestro servicio comienza a las 4:30 y comenzamos de 4:30 a 5 nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor, ¿verdad? Muchos no lo entienden y también a veces como que no lo entienden o se aburren el tiempo de la alabanza porque no la entienden. Y yo los comprendo, ¿sabe por qué? Porque al principio siempre es así como que uno no comprende ese tiempo, pero ese es el tiempo mejor donde tú puedes realmente, déjame decirte, poder conocer al Espíritu Santo, porque fue como yo lo aprendí a conocer. Cuando en ese tiempo de adoración, en ese tiempo donde en ese éramos Dios nada más y yo, y venía el tiempo del quebrantamiento, y a través de ese momento fue cuando empecé a conocer al Espíritu Santo. Así que en esta tarde, después de haberte regañado, vámonos a que el Señor nos regañe. ¿Ok? Así que en esta tarde vamos a comenzar con la palabra y quiero traerte un tema que fue tantos temas, pero una vez más leí este pasaje porque a veces en solamente le quería decir a Dios que me enseñara uno de los personajes que más me identifico, con los que más yo me identifico y con el que comúnmente el cristiano se identifica, un personaje que nos identifique a nosotros, porque leo que la palabra de Dios es para que, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Nos acomodemos a ella. ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos? Así en esta tarde quiero hablarte de enseñarte un poco de lo que muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón, en lo que hay un hombre que me identifique mucho con el corazón de Jonás, ¿ok? Con Jonás. Y vámonos a Jonás, y voy a leerte simplemente un pasaje bíblico, pero quiero enseñarte que aquí vas a ver, me di cuenta de que este pasaje, de esta manera, yo he hablado como 3 temas de Jonás, de este mismo pasaje, pero hoy quiero hablártelo de otra manera diferente, de una manera muy simple y sencilla que vas a entender. Así que la palabra del Señor, vámonos a Jonás hoy, capítulo 1, versículo del 3 al 15. Y quiero algo que simplemente hice así de rápido, ¿verdad? Andado un poquito en ese movimiento de que me estoy mudando de casa y andaba a la carrera y no me gusta mucho como sacar los temas que tengo hechos y me gusta hacer aunque sea uno que me tarde poco, pero que sea un tema que nos ayude, ¿ok? Entonces yo sé que todos ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Y me hacía recordar que los niños, hace muchos años, me gustaba mucho una cancioncita que se cantaba de Jonás. Los niños en las iglesias, la mayoría en las iglesias, un poquito en las iglesias donde, ¿cómo puedo decirte? La iglesia más, ¿cómo se llama esto, José? La iglesia más tradicional. Gracias, hermana Cecilia. En la iglesia tradicional, un poquito las iglesias más antiguas, un poquito las iglesias donde antes no se dejaba entrar tanto el modernismo, porque lo que ha entrado a la iglesia es modernismo, ¿ok? No es en realidad mucho que sea de Dios. Muchas cosas se han metido a la iglesia que son modernas. Queremos actualizar a la iglesia, al mundo, porque si no, el mundo, pues la iglesia, al pueblo no le gusta venir a la iglesia si no hay algo atractivo. Pero yo soy de esas, y no por mi edad, déjeme decirle, porque a mí me encantan las iglesias modernas, ciertas cosas que se ven, la música, ciertas alabanzas o adoraciones que hablan envían mensajes muy bonitos, ¿verdad? Me gustan muchas cosas que se hacen, la danza muy perfeccionada, la iglesia, la danza perfeccionada, muchas cosas que me gustan, pero me encanta mucho la iglesia tradicional. A mí me encantaría mucho una iglesia tradicional. ¿Por qué? Porque hasta los niñitos
En las iglesias tradicionales, muchos pequeñitos, la mayoría de los pequeñitos los enseñan a cantar por lo menos, a cantar la música de Dios. Entonces yo me recordaba cuando en la iglesia hace muchos años, la primera vez que hicieron una iglesia tradicional, y miraba a todos los niñitos y cantaban esa de Jonás, que a Jonás se lo tragó un pez por no escuchar la voz de Dios, decía esa canción, ¿verdad? Y a Jonás se lo tragó un pez. Entonces, y ese cantito es como un poquito como un cuento cantado, como un cuento, pero esto no es un cuento, es bíblico. Jonás es un personaje bíblico y es uno de los personajes de los cuales la mayoría, hoy descubrí, la mayoría de los cristianos nos identificamos con este personaje. Simplemente, y Jonás es un libro muy pequeñito, pero tiene un mensaje muy grande. Jonás únicamente se compone de 4 pasajes bíblicos. Y Jonás quedó escrito. Y lo usan en las iglesias tradicionales mucho para enseñarle a los niños, en una forma muy fácil de que ellos entiendan que por la desobediencia simplemente, ¿verdad? A Jonás se lo tomó un pez, se lo comió. Y entonces se oye como un cuentecito, un cuento que a veces nosotros los niños se lo creen, porque los niños creen en todo lo que nosotros le decimos, que verdaderamente a Jonás se lo comió un pez. Entonces los niños, wow, se lo comió un pez y se sorprenden. A los adultos como que se nos hace un poco más fantasioso, cuando deberíamos entender que esto es verdad. Los niños lo miran como un cuento porque los niños dicen, wow, se lo comió un pez. Entonces es como un cuentecito de que, wow, y no en los niños, porque los niños no alcanzan a imaginar cómo es que un pez se comió a Jonás, o sea, una ballena. No se lo alcanzan a imaginar, pero usted y yo deberíamos de poner un poquito de imaginación o un poquito de reflexión más que nada de lo que le pasó a Jonás. Porque lo increíble no es que se lo haya comido una ballena, porque yo me imagino que si fuéramos y nos metiéramos entre medio de las ballenas, una ballena podía confundirnos con un pez y comernos. Ahora, lo increíble de Jonás, lo sorprendente de este pasaje y lo maravilloso y lo extraordinario de dónde Dios sacó a Jonás. ¿Ok? Lo sacó de una ballena, ¿lo sacó qué? Vivo. ¿Usted se imagina que si usted le gustaría probar irse al mar y meterse entre las ballenas y que se lo coma a ver si sale vivo? ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree? Dígame, la mayoría, ¿cree que saldría vivo o no? No. Pero Jonás salió vivo, ¿sabe por qué? Porque tenía un propósito. Por eso salió vivo de ahí. Entonces, vamos a verla desde otro punto de vista, el pasaje bíblico del capítulo 1, donde la desobediencia de Jonás lo lleva a enfrentar una tormenta muy grande, un problema muy grande, ¿verdad? Vivir 3 días adentro de una ballena, ¿ok? Adentro, ¿verdad? Y vamos a verlo así. Y quiero desenglosarse de la manera que lo hice muy rápido. Leí el pasaje y rápido mi mente se fue, ¿verdad? Cuando uno lee mucho la Biblia, es bien fácil. Quería ahorita cambiarle el tema, pero no se lo voy a cambiar yo. Ese va a ser un tema muy especial porque quise cambiarle el tema con un versículo que Dios me dio ahorita sobre lo que es la adoración. Y yo creo que yo no le he hablado de adoración. Le voy a hablar de adoración más adelante. Me dio un versículo sobre lo que es adoración. Y quise cambiar el tema, pero en ese instante el Señor me dijo no. Porque el tiempo para que le prediques a mi pueblo de la adoración tiene que ser un culto de adoración. Así que usted tiene que venir preparado para adorar a Dios. ¿Ok? Así que vamos a irnos con el tema. El corazón de Jonás, parecido a mi corazón. Mi corazón se parece mucho al de Jonás. Vamos a ver si el tuyo también. ¿Ok? Así que en esta tarde, a los que se conectan una vez más, que se conectaron quizá un poquito tarde, que no sabían que estábamos, ya ni siquiera sé si compartí el video, creo que no. Vamos a compartirlo. Compártalo si no lo ha compartido, ¿verdad? Porque Dios quiere hablar a alguien, ¿ok? Así que vámonos a la palabra del Señor. Y dice Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 15. Te lo voy a leer rapidito, ¿ok? Y vámonos ahí. Vamos a leerlo allá. Jonás capítulo 1 dice así. Y Jonás se levantó del capítulo, este es el versículo 1, hijo, al 3, ¿verdad? Bueno, te voy a leer el 1 y el 2. Sí, déjalo, hija. Del 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amilad, Amitai, diciendo, levántate,
y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió, ¿dice qué? Perdón. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 4. ¿Este es el 3, hijo, o el 4? Ok, vámonos. Aquí el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y les cayó, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Yo creo que si usted ha leído este pasaje, o lo ha escuchado varias veces, todo del 1 al 5, este pasaje, este capítulo, ¿verdad? Usted entendería, ¿verdad? Bien sencillo lo que Dios habla a nuestras vidas. Y yo le decía que a este hombre es al que más nos parecemos nosotros, a Jonás. De nuestro corazón y nuestra manera de ser, de actuar, de vivir muchas veces, esta es la manera diaria de nosotros, como Jonás lo que hizo aquí. Dice, mire, y le voy a comenzar del versículo 1, vamos a irnos al versículo 1 de 1 en 1, y le voy a regresar, ¿ok? Vamos a regresarnos hasta el 1. Ay, perdón. Perdón, hijo, pómelo a 1. Ahí ya la regué, hijo, yo. Perdón. Entonces, en el versículo 1, perdón, ponlo en el 3. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Una de las cosas que podemos entender es que Dios, a través de la palabra de Dios, por eso quiero que entienda que la palabra no es para Dios, ¿ok? Dios es el que quiere hablar a nuestra vida. Este libro, todo es para nosotros, ¿ok? Es para ti y es para mí. Todo este libro. Aquí no es para nadie más, es para ti y para mí, para los que escuchan, para todos aquellos que escuchan esta palabra, es para ellos y para nosotros, ¿ok? No es para Dios, es Dios hablando a nuestra vida. Entonces, la manera en que Dios deja expresado esto es que Dios aclara que Él sigue hablando todo el tiempo. Para cuando Él tiene un propósito en algo, Él quiere hacer algo, siempre Dios habla. Ahora, Dios tiene diferentes maneras, diferentes formas, usa diferentes personas para hablarnos.
Otra de las cosas que usa más Dios y usa mucho Dios es el Espíritu Santo para hablarnos. Por eso yo te decía a ti, si yo te pudiera escribir, a veces yo soy muy cabezona y la verdad decía a Dios, Señor, soy tan necia, pero creo que es mi capacidad. Hay ciertas cosas por las cuales soy muy capaz, hay otras que no. Cada uno de nosotros tiene capacidad. Pero hace mucho tiempo, una vez aquí el Señor me dijo, escribe. Y yo entendí que Dios siempre me decía que escribía porque a mí se me olvida. Pero en el tiempo de la adoración Dios nos habla. Dios te habla. Si tú no adoras, si tú no te acercas en ese tiempo de adoración con Dios, no vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aunque a mí muchas veces yo no lo escribo, trato de retener lo que el Espíritu Santo de Dios habla para cuando yo predico, recuerde lo que el Espíritu Santo me ha hablado. Es como yo puedo sacar de urgencia un versículo, de verdad. Y no porque usted diga, ay no, por ejemplo, yo he escuchado a algunos de ustedes y sé, y que cuando yo le digo usted predique, usted quiere 2 meses antes que le diga que predique. Porque usted dice, me tengo que preparar. Pero entonces usted no ha entendido que cada que usted lee la Biblia, Dios lo está preparando. ¿Ok? Cada que tú oras, Dios te está preparando. Cada que tú adoras, Dios te está preparando. Cada que tú meditas, Dios te está preparando. Entonces, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no estudias, si tú no meditas, entonces quiere decir que sí necesitas 2 meses para tú poder predicar. Pero si tú lees la Biblia constantemente, si oras, si tú constantemente meditas en la palabra, si tú constante estás meditando, estás adorando a Dios, en todos esos momentos, todos esos son tiempos que Dios te está preparando. Yo siempre tengo pedacitos de papel por donde quiera, a veces los olvido y después los encuentro porque lo escribo. Ando a veces en la cocina o ando a veces en el baño, corro a traer un papelito y lo escribo. A veces los pierdo, pero después los recuerdo y los vuelvo a escribir. Es la manera como Dios me prepara a mí. Entonces, Dios a nosotros siempre nos está hablando de muchas maneras, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en toda enfermedad. En cualquier momento Dios habla. Dios aquí viene y le habla a Jonás, pero le habla de una manera audible, porque era la manera como Dios le hablaba a sus profetas. La mayoría de las veces les hablaba audiblemente. Por eso yo creo que una de las maneras que una persona puede decir que es un profeta es porque escucha la voz audible de Dios, porque Dios le hablaba audiblemente para que esa palabra se cumpliera, porque Dios no miente. Dios no dice atínale, Dios no dice cree, Dios no dice es posible o a lo mejor. No, con Dios es sí, sí, sí. La palabra de Dios simplemente es verdad. ¿Ok? Entonces cuando Dios habla, aquí Dios le habla a Jonás audiblemente y le dice, ¿verdad? Le dice, usted aquí no lo dice, pero es la manera en que la Biblia nos enseña y cómo Dios hablaba con los profetas de la Biblia. Voy a hablarte de los profetas de la Biblia, ¿ok? Dios le hablaba a los profetas de la Biblia, que están aquí en la Biblia, los profetas como Jeremías, Isaías, Jonás, ¿verdad? Los profetas ahorita se me fue, todos los profetas, pero Joel, ¿verdad? Todos los profetas que hay en la Biblia, Dios les hablaba audiblemente, por eso Dios no fallaba, ¿ok? Por eso no es que el hombre era el que decía, no, es que era Dios mismo, simplemente, ¿verdad? Hablando a través de un hombre. Entonces, le habla a Jonás y le dice en el segundo, levántate. Entonces Dios nos habla. Por eso tú y yo, es que ahora Dios a nosotros, nuestra manera de cómo Dios nos habla, ahora me dirá, pastor, entonces no nos habla audiblemente. Claro que sí. Hay hombres de Dios que les habla audiblemente Dios. Pero muchos nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de un siervo de Dios, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, ¿verdad? A través hasta de los niños nos puede hablar, de los jóvenes. Dios habla de muchas maneras, pero nos está hablando. ¿Y qué le dice a Jonás? Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces Dios, podemos ver que Dios cuando ve maldad, cuando ve pecado, cuando ve cualquier cosa que no va de acuerdo con su palabra, simplemente lo ordena. Aquí Él le dice, levántate y ve. Le da una orden. Dios, cuando nosotros nos habla de cualquier manera, de cualquier forma, da una orden. Nunca nos dice, ¿quieres hacerlo? ¿Puedes hacerlo?
¿Podrás? ¿Me entenderás? No, Dios nos ordena de una manera que debemos entender nosotros, porque yo quiero hablarte de las órdenes de Dios, de que Dios ordena. Dios ordena. Y cuando Dios ordena es para obedecer. Entonces nos podemos dar cuenta, lo que yo te decía, que el corazón de Jonás es como nuestro corazón, muy parecido a nuestro corazón. A mi corazón en este caso, yo le puse así, el corazón de Jonás muy parecido a mi corazón. O mi corazón muy parecido al de Jonás. Al de Jonás. ¿Por qué? Porque Dios me habla. Dios te habla. Dios te habla. Tú puedes decir, no, yo no creo que Dios me hable. Sí, Dios te habla. El problema, hace unos días, trabajando con alguien, me preguntaba que si yo había escuchado la voz audible del Espíritu Santo. No de Dios me preguntó. Y le dije, no, porque ¿para qué voy a mentir? No, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Y entonces le dije, pero sí he escuchado la del Espíritu Santo. Entonces me dijo, wow, entonces sí es cierto que la voz de Dios es una y la voz del Espíritu Santo es otra. Y yo le dije, eso es lo que yo creo. No lo sé si otras personas, otros pastores compartan lo mismo, pero yo sí creo que el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es otra. Entonces me dijo, oh, es que eso era lo que yo quería saber, porque yo sí siento que el Espíritu Santo me ha hablado, pero no me ha hablado audiblemente, pero sí me ha hablado de otra forma. Le digo, claro que sí. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. Habla a tu corazón, habla a tu mente, habla, pero también te puede hablar a tu oído. Eso es lo que yo conozco personalmente. No sé cómo lo conocerán los demás o cómo lo conoces tú. Pero el Espíritu Santo habla. Ahora, la voz audible de Dios, yo no la he escuchado. Muchos dicen que sí y yo creo que sí. Dios puede hablar audiblemente a sus siervos o a sus siervas. Entonces Dios, ¿verdad? Decía, habla, y me dijo, entonces Dios sí me habla, o sea, me habla así, me empezó a explicar cómo es que sentía que Dios le hablaba. Dice, pero yo siempre he dudado si es Dios. Le digo, pero ¿sabes por qué te entra la duda? Porque no has leído toda la Biblia. Lee toda la Biblia y en la Biblia vas a encontrar todas las maneras en las que Dios habla. Todas las formas. Entonces, cuando tú lees la Biblia y sabes que ahí le habló de esta manera a alguien, sabes que es la misma manera que está hablando a ti. Entonces, pero Dios habla. A todos sus hijos les habla. Imagínate que un padre tuviera 12 hijos o 200 hijos. En este caso, Dios tiene millones de hijos y que solamente le hablara a algunos y a otros no les hablara. Dios habla. Le habla a todos. Igual que un padre le habla a todos. No le habla nada más a un hijo, a 2 hijos. Le habla a todos. Entonces Dios, con más razón, Dios nos habla a todos sus hijos. Y cuando Él habla y tiene un propósito, Él dice, te manda. A Jonás le dice, levántate. Él no dice, oye, Jonás, ¿quieres ir? ¿Tienes tiempo? ¿Te dejará tu esposa, tus hijos, tu familia, tu trabajo te dejará? No, simplemente le dice, levántate y ve a Nínive, porque, y le da la razón. Mire, en un versículo, Dios le da a Jonás una orden y le dice qué vaya a hacer y le dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Le dice, ve, levántate, ve, predica, háblale, pregónales y dile, ¿verdad? Dice, pregona contra ella porque hay mucha gente mala. Están haciendo mal. En un solo versículo, Dios, cómo era tan perfecto cuando Dios le hablaba a los profetas, que le dice en ese momento, ve únicamente. Le ordena, le da una orden y le dice, ve, y le dice, predica, porque la gente está, ¿verdad? Ha subido su maldad contra mí, ha visto su maldad. Entonces Dios habla así, de esta manera. Yo no necesito predicarte, la Biblia sola predica. Hoy me di cuenta que la Biblia sola predica. Entonces le dice, ve, yo solamente te la estoy tratando de que tú la entiendas. Y le dice en el versículo, el 3 dice, y Jonás, este es el 2, ahora vamos al 3. Y Jonás se levantó, ¿qué dice? ¿Sí se levantó o no? ¿Obedeció o no? ¿Qué le dijo? Levántate. Pero sí, y sí se levantó. ¿Pero para qué se levantó? Este cabezón. Así hacemos nosotros. Dios te dice, levántate. Dios te dice, ora. Dios te dice, haz esto. Dios nos dice, haz esto. Y lo hacemos, pero lo hacemos para irnos lejos de la presencia de Dios. Le dice, mire,
Y sí se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él se levantó para huir, para irse a otro lugar, no al lugar donde Dios lo mandó. Dios le dice, vete ¿a dónde? A Nínive. Le especifica el lugar, le especifica la razón, le ordena y le dice por qué razón tenía que ir. Bien clarito se lo dice Dios a Jonás. Entonces Dios, ¿sabe? Yo todos los días pienso todos los días, casi la mayoría, así ande bien ocupada siempre cuando estoy haciendo algo, esto sí, esto no lo hago, esto mejor lo hago así, esto lo hago. Yo casi todo el tiempo, por eso comúnmente yo nunca planeo para mañana, yo nunca pienso en el mañana, yo casi comúnmente hoy solo quiero salir hoy. Ahorita vine y tenía ciertas cosas que hacer, pero yo sí sé algo que sí tenía que hacer. El domingo nunca hago nada, pero ahorita le dije, Señor, sabes que tengo cosas que hacer porque las tengo que hacer. No es ni para irme a pasear, no es para irme a divertir, no es para ir a ver a nadie. Señor, es porque tengo cosas que hacer. Pero, ¿sabe? Andaba pensando practicando en mi vida, pensando, Señor, nuestro corazón, ¿por qué a veces nosotros llegamos a estas situaciones? ¿Por qué a veces la vida se nos complica tanto? ¿Por qué a veces nosotros, los seres humanos, vivimos en una situación así? ¿Por qué, Señor? ¿Sabe por qué? Por nuestra desobediencia. Porque, ¿sabe? Dios a nosotros nos habla de una manera, cuando nos habla, Dios te habla porque sabe que estás listo y preparado y porque es el momento y porque es el tiempo y porque Dios sabe que ese es de necesidad. Jonás tenía que ir a hacer algo porque ya Dios estaba viendo la maldad del hombre y lo que Dios iba a hacer con Nínive. Lo que Dios quería hacer con Nínive. Dios, usted lee adelante, Dios había decidido exterminar a Nínive. Dice, ¿sabes qué? Si ellos no se arrepienten, ¿verdad? Voy a destruir Nínive. Hay momentos donde ya es el ultimato de Dios, se llama así, un último de Dios. Entonces le dice, ¿verdad? Dice, entonces este cabezón, ¿verdad? Porque yo le digo que el Jonás es un cabezón, un tremendo cabezón. Y ahí mismo me respondí yo, cuando a veces nosotros somos cabezones, que la cabeza, la mente no nos da para ver muchas cosas que están pasando y que nosotros estamos como Jonás, en tremenda desobediencia, al lado contrario, porque usted sabe que este lugar para donde Jonás se va era el sentido contrario hacia donde Dios lo había enviado. Era el otro lado contrario. Entonces, ¿qué le dice? Me dice, entonces dice, de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos. Mire, de un extremo a otro, no cerquita, no poquito, sino lejos de la presencia de Dios. Para irse al lado contrario y al lugar contrario y irse para otro lado donde Dios le había dicho a todo lo contrario. Y dice, para irse, ¿qué dice? Lejos de la presencia de Jehová. Mire, qué interesante es esto. Por eso le decía que el corazón del hombre, los corazones de nosotros, encontré que nuestro corazón es muy parecido al corazón de Jonás. Porque muchos de nosotros eso es lo que queremos hacer. A veces quisiéramos hacer eso, irnos lejos, no cerquita, lejos. Muchos se han ido lejos, se van lejos. Muchos he visto y sabe, me hacía pensar en un segundo mientras venía en camino a casa, venía pensando cómo es que muchas personas cuando quieren huir de Dios se van lejos. Y usted dirá, ¿cómo lejos? Sí, buscan un trabajo de muchas horas, se van lejos para ya no tener tiempo para Dios. Se van lejos, se van a su país cuando ya no quieren servirle a Dios, cuando ya no quieren ver, que ya no quieren que sepan que son cristianos. Y me hacía meditar en todo lo que se apartan de la gente lejos, de la gente que conoce de Dios, se apartan lejos, se van lejos de la presencia de Dios. Porque eso hay en su corazón, quieren a lejos a Dios, nada que ver con Dios. Nos dejan de hablar porque ya no quieren saber nada de Dios. Quieren estar lejos y aunque estén aquí al lado o aquí vivan a tu lado, están lejos de Dios porque no quieren escuchar de Dios, no quieren saber de Dios. Están lejos y se van lejos como Jonás. Dijo Jonás, no me voy aquí cerca, mejor me voy lejos donde Dios no me alcance. Qué pena, porque Dios dice que aún allá en la muerte, allá vamos a entregarle cuentas. Allá en el Seol. De allá de la muerte, solamente Él nos va a levantar.
Solo de la muerte dice que Él es el que va a resucitar. De Él depende que tú y yo resucitemos en el tiempo postrero, en la venida de Cristo. Dice que se levantarán primeramente los que durmieron en Cristo. Y aún allá en la muerte, Dios nos va a ir a rescatar, a levantarnos de la muerte, a resucitar junto con Él. No hay lugar donde tú y yo podamos escondernos, donde Dios no nos halle. No hay lugar donde tú y yo no hay trabajo, no hay ningún lugar donde te quieras ir a esconderte, donde Dios no te vaya a encontrar. El asunto es, ¿cómo es que fue a encontrar a Jonás? ¿Cómo fue a hallar a Jonás hasta allá? ¿De dónde tuvo que ir a sacar a Jonás? Para que Jonás viniera e hiciera lo que él le había ordenado. Le dicen en el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría en dos. Entonces agarra la nave que va a Tarsis y desde ahí, escúchame bien, Dios empieza a tratar. Dios desde ahí ese momento, ¿verdad? Que Jonás se sube a la barca, desde ese momento Dios empieza a tratar con Jonás. Dios empieza a hacerlo, hacerlo volver. ¿Llegó a Tarsis la barca? ¿Llegó a Tarsis Jonás? No llegó. Imagínese usted te agarró un barco. Yo no sé qué tan lejos sería, pero va a haber sido muy lejos, no sé. Pero la verdad no se me, hasta ahorita que se me vino a mi mente esto, porque esto es en mi mente, que está todo, yo leo la Biblia y se me vienen a mi cabeza cosas. ¿Se imagina? En camino simplemente del barco, empieza el barco a la mitad, me imagino que a la mitad del mar, empieza la tormenta y Dios la levanta. ¿Sabes? Muchas veces cuando entramos en desobediencia a Dios, Dios empieza a levantar tormentas. Dios empieza a levantar enfermedad, Dios empieza a levantar carencia, Dios empieza a levantar problemas, Dios empieza a levantar, porque cuando Dios nos da una orden y es para obedecerla con un propósito, para salvar a alguien, para ayudar a alguien, para ayudar a la iglesia, para cualquier cosa que sea para la obra de Dios, Dios empieza a levantar tormenta, empieza a levantar enfermedad, empieza a levantar cualquier cosa para hacernos volver y llevarnos al propósito, llevarnos a donde Él quiere, llevarnos a donde Él te dijo. Pero ¿qué pasa? Hacemos lo contrario. Hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Mire, yo le voy a decir algo a usted que está hoy aquí. Usted que está aquí. Los domingos a veces, más no todos, a mí la verdad que a mí me gusta venir a predicar. Me encanta predicar. Eso es algo que amo. El día que yo no estoy acá arriba, yo me siento diferente, me siento rara. ¿Y sabe una cosa? Yo le voy a decir esto. Cuando a veces, por ejemplo, yo le digo a usted, predique, ¿quiere predicar? Predique, hágalo. No soy yo. ¿Sabe cuál es el problema suyo? El problema suyo o el problema de a ti que si te manda tu pastor a predicar o te dice cuándo vas a predicar, el problema tuyo es que lo está recibiendo del pastor y no lo está recibiendo de Dios. Ese es el problema. Oh, no, me lo está pidiendo la pastora, seguro quiere estar de floja. Seguro tiene flojera. Quiere quedarse a dormir en su casa. No sé qué cruzará por tu mente, pero no, esa es una orden de Dios. Dios te está dando la oportunidad a ti. Dios quiere que tú entiendas y pruebes realmente lo que la palabra de Dios dice. Porque ¿sabes cómo muchas veces yo me empecé a sentir obligada? Primero obligada a estudiar. Fue cuando yo empecé el pastorado realmente. Cuando yo empecé como pastora yo sola. Me sentí obligada primero. Estaba obligada. Era algo que estaba ahí todos los días. Tienes que estudiar, tienes que estudiar. ¿Era el diablo? ¿Usted cree que el diablo lo manda a estudiar la Biblia a usted? No, es Dios. ¿Tú crees que el diablo te manda a predicar? No, es Dios. ¿El diablo te manda a orar? ¿El diablo te manda a ayunar? ¿El diablo te manda a adorar? ¿Te manda a alabar? No, es Dios el que te manda. Entonces Dios ordena y es para obedecer. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el problema es que queremos huir de Dios porque no es Dios el que me está mandando. No es Dios. Si yo le contara todas las anécdotas, un día le contaremos todas, y creo que a algunos sí le comparto siempre mis anécdotas, lo que me pasa, las situaciones que me pasa cuando a veces yo dudo que sea Dios y cómo después le digo a Dios y Dios me habla. Dios de una o de otra manera me lo confirma, me habla y me dice, y bueno, ay, qué felicidad, Señor, gracias, porque una vez más te obedecí. Hoy sí te obedecí. Y cuando uno no le obedece a Dios se siente mal.
Entonces Jonás, ¿verdad? Le desobedece y se va todo lo contrario. Entonces empiezan Dios a traerlo. Dios empieza a traerlo. Le cuento algo, lo que me sucedió hace un rato. Yo tengo muchos problemas con mis rodillas. Muchísimos problemas con mis rodillas. Me cuesta mucho hincarme. Le tengo que decir esto. Hincarme de una manera, de la manera que yo me hincaba antes. Me cuesta mucho. Es un dolor insoportable en las rodillas. Si alguien sufre de las rodillas me va a entender. O si no, usted nunca se ha hincado, no se hinca en la iglesia y usted no le duele las rodillas, usted no me va a entender. Pero si usted es una persona que le duele en las rodillas, hincarme. Pero es alguien a mí que me gustaba mucho estar de rodillas y siempre en el piso. Y me cuesta mucho. Y hace un rato le voy a decir algo que yo pude experimentar. Yo le decía, Señor, yo quiero postrarme a tus pies, pero no aguanto las rodillas. No puedo estar postrada, no puedo estar de rodillas. Por eso prefiero tenderme al piso, totalmente. Es una manera que a mí me gusta mucho estar tendida al piso, pero me gusta mucho estar de rodillas. Y no poder. Y tú tienes tus rodillas buenas y quizá no te hincas, no te postras, no te humillas ante Dios. Y sabe una de las cosas que el Señor me dijo. Muchas veces nosotros nunca nos arrodillamos por vergüenza. No nos arrodillamos porque no sé por qué razón tú nunca te postras delante de Dios. No lo sé, solamente tú lo sabes. Pero una de las cosas que yo entendí hoy es que a veces Dios tiene que tratar con nuestro cuerpo. A veces tiene que tratar con tu persona para que tú puedas entender y probar que Dios muchas veces si te tiene sano por algo. Pero también si tú estás enfermo, puede ser que estés enfermo por algo. Yo y escuché la voz del Espíritu Santo cuando me dijo, necesitas postrarte delante de mí. No me dijo por qué, pero yo sí lo entendí. ¿Sabe por qué? Porque a veces quizá, como yo le digo a usted, yo empecé a dejar de danzar por mi peso, por mis pies. Pero de la misma manera que un día no podía caminar y no podía de verdad ni siquiera mover mis pies, y le dije, Señor, yo voy a danzar para que tú me sanes. Y después puse otra excusa teniendo mis pies sanos. Uno nunca sabe, pero yo sí sé cómo Dios trata conmigo. Cómo Dios trata. Porque a veces es necesario que Dios levante tormentas, levante problemas, levante enfermedad, levante situaciones difíciles para que tú puedas entender, tú y yo podamos entender que Dios te dio una orden que no has cumplido y que a lo mejor te va a llevar hasta la ballena para que tú puedas entender a que la ballena te coma, para que hasta allí de ese hoyo a oscuras donde ya sepas, porque ahí estamos seguros. Por eso yo le pregunté, ¿usted está seguro que saldría si usted se fuera al mar y se lo come una ballena? No. A menos que Dios me saque de ahí. Solo de ahí. Entonces Dios, ¿verdad? ¿Qué hace Jonás? Levanta la tormenta. Y el problema es que las tormentas, dice en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres y empezaron las consecuencias. El problema es que las tormentas, las enfermedades, nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas de lo que sea, cualquier cosa, no solo te afectan a ti, empiezan a afectar tu alrededor. Yo te lo decía hace uno poco, en la Biblia una vez más voy a decirte que tus problemas, tu desobediencia siguen afectando muchas personas, pero tú no te has dado cuenta. Yo estoy bien, perfecto, yo estoy bien. Qué bueno que yo estoy bien y gloria a Dios porque estoy bien, pero no me he dado cuenta y no he volteado a ver por qué la vida de mi hija está así, por qué su matrimonio está así, por qué mi hijo está así, por qué mis hijos están así, por qué mis hermanos están así, por qué mi madre está así, por qué mi familia está así, por qué mi alrededor está así, por qué la iglesia está así. Porque las consecuencias, cuando nosotros de nuestra desobediencia, no solamente vienen a nosotros, sino afectan a nuestro alrededor. Dice en el 5 que los marineros tuvieron miedo de lo que estaba sucediendo. Pero sabemos, dice en el 6, dice, y cada uno clamaba a su Dios. Mire, estos que no tenían a su Dios verdadero, estos empezaron a tener miedo y a ese Dios falso empezaron a clamarle. Muchos, escúcheme bien, a veces claman a dioses falsos.
Y siguen, tu familia mejor reclama más a la Virgen de Guadalupe, a Santo el Cristo Negro, al Santo no sé qué, a Santo no sé cuándo, por el miedo que tienen de las cosas que están pasando. Cuando muchas veces tú y yo somos los responsables de que estas cosas sucedan en nuestro alrededor. Le dice, dice, pero Jehová, perdón, el 6 le dice, y clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres, empezaron a desalojar la barca a ver si esto se calmaba. Dice de ellos, y los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿qué? Híjole. A veces tienes tu hijo enfermo, el matrimonio de tu hijo se está destruyendo, el matrimonio de nosotros se está destruyendo, mis hijos están en enfermedad, en necesidad, todo el mundo está en problemas y yo me echo a dormir. ¿No le suena como algo parecido? Entonces, el mundo, la casa se está cayendo en pedazos, los hijos están en drogas, en alcohol, el marido es un tremendo mujeriego, la esposa, de todo hay en la casa a nuestro alrededor, pero nosotros durmiendo bien tranquilos, en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Por eso le decía que hoy me daba cuenta de cómo nuestro corazón es muy parecido a lo que había en el corazón de Jonás. Desobediencia. No le importaba lo que pasaba a su alrededor. ¿Qué hizo él viendo la tormenta? Viendo esto, se fue a la parte de abajo, la parte más segura, se podría decir, ¿no? Se fue allá a la parte de abajo, la parte más segura, se fue a echar a dormir y los marineros que se los lleve el mar, la tormenta, no importa. Mientras yo esté seguro, todo está bien. Dice el 7, el patrón de las naves se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Pero ¿sabe qué es lo que sabe? Yo pensando en todo esto le decía, Señor, pero ¿por qué este va y le pregunta, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué va y le pregunta a Jonás? O sea, ¿para qué va y le pregunta a él, ¿qué tienes, dormilón? Yo creo que este hombre se sorprendió de ver lo que estaba sucediendo arriba, y va y a este hombre durmiendo. ¿Y sabe qué era lo que pensar? Por eso le estoy diciendo que muy parecidos a Jonás nosotros. Porque Jonás tenía paz para estar durmiendo. Estaba tranquilo. Él no se preocupaba. Él estaba feliz durmiendo como usted y yo que dormimos y creemos que como dormimos en paz, todo está muy bien. Que ni de noche ya ni los demonios te atormentan. Que de noche ya ni se te aparece ese de la capucha negra que se nos aparecía tanto antes. Ya no se te aparece y creemos que todo está bien, porque dormimos muy bien. Entonces este hombre, oye, ¿tú cómo es que puedes dormir con este problema? ¿Sabes qué representa el patrón? Representa a aquellos que muchas veces te ven tan tranquilo en la situación que se encuentra tu hija o tu hijo. Y te ven tan feliz a ti tranquilo. Esto representa eso. De que este hombre diría, mira, ¿sabes qué hombre? Oye, mira, estos allá arriba están en peligro de muerte. Aquellos están luchando en la tormenta, orando a sus dioses ajenos, a Dios, porque tienen problema, tienen necesidad, tienen miedo, tienen esto, tienen angustia. Y mira, tú estás durmiendo bien tranquilo. Eso es lo que representa el patrón este que va y le dice a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Muchas veces, imagínate tú, que la gente de afuera, porque el patrón no conocía de Dios, no sabe, este es uno que no sabe del Dios verdadero. Imagínate que venga y que te diga, ¿qué te pasa? ¿A quién le digo? Mejor no, ¿verdad? Porque si le digo a usted, le voy a decir a Selena, pues, para que usted no se enoje. Selena, si se enoja al rato está contenta conmigo, porque es mi hija. ¿Qué te pasa, Selena dormilona? Imagínate que alguien venga, oye, Selena, ¿cómo puedes estar tan tranquila si tu barco se está hundiendo? ¿Sí o no? Así de simple es la palabra. ¿Sabe? Yo mientras estaba meditando, porque yo leí este pasaje, leo pasajes y me lanjé y de dónde, y me acuerdo, yo me acuerdo siempre de Sansón, me acuerdo de Jonás, me acuerdo de Jeremías, me acuerdo de Isaías, me acuerdo de Ezequiel, me acuerdo de todos ellos, y ahí me voy. Y lo que hay ahí me encanta leerlo porque, wow, qué tremendo. Porque es así.
que nosotros dormiremos bien felices como Jonás mientras el barco se está hundiendo. Dice el 7 del patrón, dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. No he ido a levantar tu casa, oye, no tengo esto. Ora porque me está pasando esto. Ora durmiendo. Nos tiene que ir a levantar el pobre que se está muriendo para nosotros levantarnos a orar. Le dice el 7. Y dijeron cada uno, dice, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y el patrón dice el 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suerte y la suerte le cayó a Jonás. Imagínese usted. Ahora, hablando de suerte, le voy a hablar en el sentido que yo pensé en la suerte. ¿Cómo era la suerte? Antes eso de echar suerte era algo tan certero, porque hasta en la suerte estaba Dios, ¿ok? Pero le voy a hablar en este tiempo cuando usted echa suerte, ¿verdad? Vamos a poner que nosotros no debemos de hacer eso, ¿ok? Estoy hablando. Ok, vamos a echarnos un volado, una suerte, a ver qué es la suerte cae. Mira, déjame decirte que hasta en la suerte Dios está. No es la suerte, es Dios. Y hemos usado esa palabra. Oh, no, es que la mía no es suerte, es Dios. Si es que Dios es tan certero y Dios es tan perfecto, que así vaya a caerle a otro, te va a caer a ti, porque Dios, al que le estaba hablando era Jonás. Dios lo descubre, le dice, lo expone, por causa de tuya estamos acá. Y le dice en el 8, dice, dice, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal. Mire, Dios lo desenmascara delante de todos, le cae la suerte a él y lo desenmascara, y ahora ya dinos por qué está pasando esto. Porque tú eres el culpable, o sea, a ti te cayó la suerte. No es que era Dios desenmascarando a Jonás. Tú eres el culpable. ¿No te ha pasado así? Que a veces pasan cosas que como que alguien te dice, mira, la culpa es tuya. ¿No te ha pasado eso? Es que eso es lo que pasó aquí. Esto es lo que pasó con Jonás. Que Dios le echa la suerte para que él gane, porque sepan que es él el que tiene la culpa. ¿Cuántas veces nosotros, pasan cosas y uno mismo sabe, escucha, sabes que Dios te está diciendo, es tu culpa lo que está pasando. Tú eres el responsable de esto que está pasando. Entonces, le pasa, lo desenmascara a Jonás. Aquello le dicen, ¿sabes qué? Le dice, entonces ahora dinos por qué. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu pecado? ¿Cuál fue tu maldad? ¿Cuál fue tu desobediencia? ¿Qué fue lo que hiciste para que esto nos esté pasando? Dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, no le quedó de otra. ¿Sabe? Jonás, ¿usted cree que se sintió presionado por ellos realmente para decirlo? No. Algo que me gusta en esta parte de Jonás le voy a decir, por si usted no lo ha descubierto. Mire, algo que me gusta de Jonás que hace aquí, porque él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios estaba tratando con él, igual que tú y que yo muchas veces. Sabemos que es Dios, sabemos que es Dios, sabemos que es Dios, pero simplemente no queremos obedecer. Entonces, pero lo que Jonás hace, dice, él le respondió, soy hebreo, temo a los que hizo el mar y la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Reconoció. No negó a su Dios, no negó que era hebreo, no negó que conocía a Dios, no negó, no empezó a ver a quién culpaba. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo soy hebreo, temo a Jehová, o sea, soy hijo de Dios, le temo a Dios, conozco la palabra y sí, es mi culpa. No buscó culpable, dijo, sabía que él era. Le dice, ¿sabes? Soy hebreo, dice el Dios de los cielos y de la tierra, dice que temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el tierra y el mar. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Sabe de este pasaje lo vergonzoso de esto? Es que es un impío, es un pecador hablando a nuestra vida, un pecador hablándole a un hijo de Dios.
diciéndole, ¿por qué haces esto? ¿Por qué si tú sabes que Dios te ha mandado? ¿Por qué si tú sabes que en tus manos está la solución de mi problema, la solución de mi matrimonio, la solución quizá de mi enfermedad, la solución de esta? ¿Por qué? ¿Por qué como hijo de Dios? ¿Por qué me haces esto? Es fuerte lo que Dios nos está hablando hoy, si usted no se da cuenta. Hasta a mí, mira, hasta el corazón me duele. Me está mi corazón. ¿Por qué? Porque a veces sabemos por qué está así la iglesia, sabemos por qué está así el matrimonio de fulano de tal, sabemos por qué está así nuestra familia, sabemos por qué está así. ¿Y qué le estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Usted me está siguiendo con la Biblia o quiere que se lo ponga ahí? Hasta se me olvidó. Ok. Y bueno, 9. Y aquellos hombres temieron sobremanera, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Mire, hay personas que saben esto. ¿Sabe por qué? Porque estas personas aquí, estos hombres, dice que ellos temieron en gran manera cuando supieron que era Dios el que estaba levantando esta tormenta. Qué increíble, porque estos hombres tenían otros dioses. ¿Esto qué representa? Las personas muchas veces, ¿sabes qué? Aunque adoran a otros dioses, saben que tu Dios es el verdadero, que tu Dios y mi Dios es el verdadero. Y saben que si tú entiendes que lo que está pasando, la solución está pasando porque Dios está tratando con tu vida y porque sabe que Dios es el que está permitiendo esto, saben que la solución está en ti y en mí. Él le dice, mira, pues él se los había declarado. O sea, al momento que ellos supieron que él era, que ellos conocían al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, tuvieron miedo. Y le empiezan a decir, mire lo que le dice. ¿Cuál es la tierra de que dice? De los cielos y la tierra, perdón, ¿dónde vamos? 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, ellos sabían, ¿qué hacemos contigo si el problema eres tú? Aquí esto está pasando por tu culpa. ¿Qué hacemos contigo? Usted pregúntese eso, ¿qué harán con nosotros? ¿Qué debería hacer Dios con el pueblo de Dios? Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué haremos contigo? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar. Esta es otra de las cosas que me gusta de Jonás. Qué bueno fuera que así, ¿sabe? Que cuando sabemos que nosotros somos responsables muchas veces de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que somos responsables, hiciéramos como Jonás. Bueno, ¿saben qué? Échenme, Dios, échame lo que sea, mándame al mar, mándame a donde sea, mándame la enfermedad que sea, mándame lo que sea, Señor, para ver si entiendo. ¿Eso es lo que hizo Jonás o no? Eso hizo Jonás. Le dijo, échame al mar. Aviéntenme al mar, dice, para que si ustedes se salven. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer contigo y conmigo para que los demás se salven? Para que los demás puedan tener una vida mejor. Yo sé que esto es un poco loco. Es un poco que, porque te voy a hablar como lo que a veces yo pienso, cómo piensa mi cabezota y a veces como lo que hay a veces en mi corazón. ¿Y por qué yo? Al último es tu matrimonio. Si tu matrimonio no te interesa, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Sí o no? A veces nos pasa eso por nuestra mente. No debería de ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al último te he hablado y no entiendes. Si te está pasando esto, porque bien merecido te lo tienes. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque yo me tengo que ir a orar por ti, porque yo tengo que ayunar por ti, porque tengo que orar por ti, porque yo tengo que sacrificar mi vida por ti. ¿Por qué? Por eso le digo, tenemos el corazón como, nuestro corazón se parece mucho al de Jonás. Pero mire, aquí él dijo, ¿sabe qué? Mejor écheme al mar. Había algo bueno en Jonás, por algo Dios lo mandó, por algo Dios le ordenó que fuera a hacer esto, porque algo había en su corazón de Jonás. Le dice, mira, echadme al mar y se aquietará, porque yo sé que pues por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Sabe? Voy a decirle lo que Dios me hablaba a mi corazón. A veces, esto aquí estamos viendo que Jonás está hablando. Jonás está hablando.
Pero muchas veces quizá Dios tenga que hacer eso con nosotros, echarnos al mar, que nos coma el pez, echarnos a nosotros, ¿verdad? Y permitir cualquier cosa en nuestra vida para que nosotros entendamos. Yo te estoy hablando porque a lo mejor tú nunca has experimentado esto, a lo mejor tú no crees en eso. Déjame decirte que yo sí, mi fe es esa. Yo sé que en cada situación de nuestra vida, buena o mala, Dios está ahí. En cualquiera que sea, buena o mala. Por eso en las buenas tenemos que regocijarnos y en las malas también. Por eso nuestra fe tiene que estar en lo bueno y tiene que estar en lo malo. Mi agradecimiento a Dios tiene que estar en lo bueno y en lo malo. No solamente en lo bueno, también en lo malo. Gracias, Señor, porque de esta tengo que aprender. Voy a aprender, tengo que salir, tengo que entender que tú estás tratando con mi vida porque quieres salvarme, porque quieres salvar a alguien, porque quieres tratar con alguien. Tú estás tratando conmigo. Entonces, Jonás, haz esto, mira, por causa de mí vino esta gran tempestad, dice, sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver. Mire, estos hombres hicieron algo, viendo la tempestad, viendo el problema, hacían algo. La gente hace miles de cosas, mi hermano, por salir de la tormenta, por salir del problema, por salir del vicio, por salir de todas las cosas que a Dios no le agradan. Las personas hacen cosas. Sí las hacen, mi hermano, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que hay muchas cosas, la mayoría, que solamente Dios podía lograr. Y le dice, mire, hacían para volver, trabajando para hacer volver la barca. Ellos lo que querían era salir de la tempestad. No quisieron echarlo al mar, ¿o sí lo hicieron? No, no lo quisieron echar al mar, dice, ¿pero qué? Pero no pudieron porque el mar, al contrario, más se embravecía. ¿Eran ellos o era Dios? Dios. Y Dios seguía, dijo, no, es que mi propósito es que a Jonás lo tengo que llevar, no solamente con esta tormenta, no solo usted que lo avienta, no, a Jonás se lo tiene que tragar la ballena, o sea, ir hasta allá, para que así entienda. Entonces Dios embravecía más el mar. Era Dios, es Dios. ¿Usted no ve a Dios en todo eso? Era Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros. Mire, esto es lo más vergonzoso de este pasaje. Hace tiempo yo se lo dije y se lo vuelvo a decir ahora a los que no lo escucharon. En esta misma manera yo prediqué otro mensaje al de Jonás. Pero esto es lo más vergonzoso que nos puede pasar a ti y a mí como cristianos. Mire, entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los pecadores, aquellos de los dioses falsos, empezaron a clodarle al Dios verdadero. Por eso que no te extrañe, porque la palabra de Dios dice que los primeros serán los últimos, o los últimos serán los primeros. Porque muchos un día van a entender que el Dios verdadero, que estaban equivocados, pueden reconocer que están equivocados y clamarle a tu Dios y a mi Dios, a nuestro Dios, al Dios verdadero. Ellos, dice, clamaron y empezaron a rogarle, Señor, dice Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire, no ponga sobre nosotros la sangre de este inocente. Ellos no quisieron tirarlo, no lo querían tirar cuando él le dijo, sáquenme, aviéntenme. No quisieron estos hombres una obra mejor que la que a veces nosotros hacemos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, cuando a veces vemos que ciertas cosas pasan por causa de cierta persona, preferimos sacarla de nuestra vida, echarla si está causando problemas en nuestra vida. Y él dice, no, mejor no, yo te ruego que no nos permitas que aventemos a este hombre al mar porque se va a morir. No queremos que su sangre de él, su muerte de él venga sobre nosotros. Mire, estos pecadores. Y le dice, no pongas sobre nosotros, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Wow. Mejor estos entendieron primero que Jonás. Que Dios, todo lo que estaba pasando era porque Dios así lo quería. Pero Jonás, ¿qué había hecho? Irse por otro lado, desobedecer, ponerse a dormir. No le interesó. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor.
Este fue tan facilito, tan sencillo como es Dios. Perfecto. Lo manda, lo avienta al mar y el resto de la historia usted se lo sabe. ¿Sí se la sabe o no se la sabe? O se la dejamos para el próximo capítulo, para que usted sepa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? El versículo termina, lo echaron al mar y se aquietó su furor. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios haga? ¿Qué es lo que yo necesito que Dios haga con mi vida? ¿Qué necesitas hacer para que el mar se aquiete, para que el problema se quiete, para que la enfermedad se vaya, para que las drogas, los vicios de tu hogar se vayan, de tu familia, de tu alrededor, para que los pleitos se vayan, para que se vaya todo aquello que muchas veces venimos pasando por años? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debes hacer para que se aquiete? Hay algo. Usted sabe, a veces nosotros pasamos por cosas, enfermedades por años, un matrimonio de desastre por años, una vida de años mal, de fracaso en fracaso. Salimos de una y nos metemos en otra. Apenas no estamos de una y ahí va otra, por años. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que se aquiete, para tener los tiempos de refrigerio que Dios nos manda? Esos tiempos de paz, esos tiempos de bendición, esos tiempos de prosperidad, esos tiempos de bendición. Porque mire, únicamente lo echaron al mar y se calmó. Se calmó. Por eso yo le decía a Dios, Señor, mientras leí este pasaje, sí, Señor, es cierto. Hay algo que falta, hay algo que hay que hacer, hay algo que tú tienes que permitir en nosotros para que nosotros realmente podamos obedecer. Hay algo. Esto es para ti y para los que miran, para los que se conectan con nosotros, hermano, amigo, familia. ¿Qué necesitas? ¿Cómo es tu vida? La vida de nadie es perfecta, pero Dios a nosotros nos ha prometido, ¿verdad? Una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de provisión, no de riquezas, de provisión, una vida de salud. Dice, si Dios dice que podemos vivir, ¿cuántos años? 80, pero robustos, sanos, como dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces por nuestra desobediencia vivimos en enfermedad, 20, 30 años, 10, 15 años en enfermedad. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios levantó para que nosotros entendamos hasta que obedezcamos lo que Él nos mandó a hacer, como a Jonás. Así que, amados hermanos, ¿verdad? Saquemos un poquito a ese Jonás que tenemos en el corazón y obedezcamos. Aprendamos a obedecer. Aprendamos realmente a darle lo mejor a Dios, a ser mejores cada día, no peor, sino cada día esforzarnos por darle lo mejor a Dios. Así que en esta tarde, que Dios te bendiga. Nos despedimos y los esperamos en esta tarde y espero que esta palabra te ayude. Aprende todos los días a caminar con Dios, todos los días. No pienses en el mañana porque te aseguro que ahorita tienes muchas cosas que hacer todavía el resto de la tarde. Entonces, ¿para qué pensar en el mañana? ¿Sabe por qué? Porque a veces, pensando en el mañana, nos frustramos hoy, nos enojamos, nos alteramos, nos desesperamos, nos angustiamos. Entonces, es mejor cada momento de nuestra vida poder aprender a que vivamos diariamente con Dios y aprendamos a obedecer a ¿qué me faltó por hacer hoy? ¿Qué no hice hoy que Dios quería que hiciera? ¿Qué no hice Dios? Hoy, ¿qué no quería? ¿Qué Dios quería? ¿Qué me mandó a hablar? ¿Qué me mandó ayer y no lo he hecho? ¿Qué me dijo hoy que puedo hacerlo mañana, pero mañana sí lo voy a hacer? Pero si me dijo hoy, hoy. Así que hermanos, saquemos un poquito a ese Jonás de nuestro corazón. Así que pónganse de pie en esta tarde. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Pónganse de pie.